Un grito de angustia y un canto de victoria. Es el título de este salmo, Salmo 22. Vamos a estudiar este salmo y antes de profundizarnos en él, quiero darte una reseña importante acerca de este salmo. El rey David es el autor de este salmo. Sabemos por el contexto bíblico que antes y después de tomar el trono de Israel, David verdaderamente vivió situaciones de peligro y angustia. Y es verdad que aunque el salmista experimentó cierto grado de aflicción, la realidad es que los sufrimientos descritos aquí en este Salmo 22 trascienden a la experiencia del salmista. Dicho en otras palabras, aunque David escribió este salmo, la verdad es que este salmo no hace referencia a algún evento personal específico en la vida de David, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos un salmo como este inspirado por David? La razón es esta. La razón en la cual, por la cual tenemos un salmo donde se explica una vida de sufrimiento, se explica una vida de tortura, es porque David, bajo inspiración profética, nos está apuntando a algo que sucedería cientos de años después. Nos está apuntando proféticamente a la dolorosa y humillante experiencia del Mesías en la cruz. Por lo que este Salmo 22 es considerado un canto mesiánico. Se considera mesiánico porque obviamente aquí David está escribiendo con exactitud asombrosa acerca de la ejecución de la crucifixión que Cristo Jesús experimentaría. El Salmo 22 profetiza acerca del método de homicidio más cruel y doloroso que los romanos implementarían siglos más tarde. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Este Pedro vislumbró estos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento, vislumbró estos salmos, vislumbró lo que decían los profetas, vislumbró que todos estos estaban anunciando algo hacia el futuro, como es el caso de Salmo 22. Y él pudo escribir algo así como esto, Primera de Pedro 1, verso 10 y 11. Simplemente estoy tratando de explicarte el por qué este salmo es un salmo mesiánico. Este salmo describe los sufrimientos de Cristo. Este salmo describe la crucifixión de Cristo, un método que en el tiempo de David no se conocía. Y es por eso que afirmamos que es un salmo inspirado proféticamente. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Sí me estás siguiendo? No es algo específico de la vida de David, no es algo que le haya pasado a él, aunque él sí sufrió cosas, pero no podemos aterrizar o conectar un punto específico de su vida. Sin embargo, podemos creer más ampliamente o más profundamente que David pudiera estar hablando del sufrimiento que ha tenido, pero más pudiera estar hablando proféticamente acerca de los sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso es lo que tenemos en el Salmo 22. ¿Qué tenemos? Tenemos los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por eso este salmo tiene el título Un grito de angustia y un canto de victoria. Este salmo tiene dos partes. Los primeros 21 versículos precisamente nos hablan de este grito de angustia, y los versículos 22 al 31 nos hablan drásticamente, en un cambio ahí de la composición del salmista, nos hablan de un canto de victoria. Vamos a orar antes de empezar. Señor, tú eres ese Padre amoroso que no nos suelta. Tú eres ese Padre fiel que nos dirige en todo momento. Señor, sabemos que tú permaneces fiel en medio de la adversidad, en medio de nuestro sufrimiento. Padre, tú nos ayudas, tú nos sostienes. Señor, en este momento que vamos a estudiar el Salmo 22 y nos vamos a profundizar en los sufrimientos de Cristo, yo te pido que nos des una actitud, Señor,
como la del Mesías, que permaneció siempre confiado en ti a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar de los azotes, a pesar de la vergüenza, a pesar de la humillación. Él permaneció confiado en ti, aunque sufrió dolor, aunque realmente entregó su vida y realmente sufrió por ella y experimentó ese quebranto. Sabemos que Él confió plenamente en ti. De esa manera queremos caminar en nuestra vida diaria. Padre, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo nos ilumines el entendimiento para poder atravesar este salmo desde el verso 1 hasta el término de él en el verso 31. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un grito de angustia y un canto de victoria. El salmo en su primera parte, que es la que vamos a empezar ahorita, nos habla de los sufrimientos del Mesías. Ese es el primer punto que vamos a tratar en este salmo. Nomás son dos partes con las que se compone este salmo. Número 1, los sufrimientos del Mesías, y estos se encuentran en los primeros 21 versículos. En estos primeros 21 versículos encontramos una descripción detallada de las circunstancias que rodearon la muerte de Cristo, su sufrimiento físico y emocional durante su juicio y ejecución en la cruz. Sí, aquí es increíble cómo el salmista de manera detallada habla acerca de los futuros sufrimientos de Jesús, de los futuros sufrimientos del Mesías. Y la segunda parte, que comprende los versos 22 al 31, pues son palabras de júbilo, son palabras que anuncian la victoria del Mesías en su resurrección y la expansión o la victoria de Dios al expandir su reino. Algo que me gustaría que tú y yo estuviéramos abiertos al momento de estar estudiando este Salmo 22 es que si tú estás en aflicción, si tú estás batallando con algo que ha provocado desánimo en tu vida, si tú has sufrido adversidad o estás en medio de un proceso clínico en donde los doctores no te dan mucha esperanza, o donde el problema está muy grave, o bien has experimentado tanto dolor, la pérdida de alguien cercano, y te consideras o te identificas con este salmo, yo te voy a pedir que nos abramos un poco al corazón del Mesías, al siervo sufriente, que podamos identificarnos con él en su sufrimiento, pero también en su dependencia y confianza de Dios. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? ¿Sí estás aquí? ¿O ya estás pensando en la reunión del rato? ¿Sí? ¿Alguien dejó algo cocinando? Unas barbecue, una rachera, unos buenos guisados, unos buenos taquitos. ¿Quién va a hacer pozole? ¿Nadie? No, con este calor no se antoja, ¿da? Bueno, ahí cuando hagan pozole me invitan, ¿En qué íbamos? Los sufrimientos del Mesías. Los sufrimientos del Mesías. El ver la vida de Jesús, el ver sus últimas horas, el ver su agonía, el ver su angustia. Al leer un salmo como el Salmo 22, no vas a encontrar más que 3 peticiones del Mesías al Padre, y todo lo demás son muestras de alabanza a Dios. Todo lo demás tiene que ver con que Jesús está pidiendo que Dios le ayude a seguir permaneciendo en esa confianza en el Padre a pesar de su sufrimiento. O sea, no hay en Jesús esa actitud de yo no quiero esto. No hay una actitud de Jesús de duda en cuanto al Señor. No hay una actitud de enojo en contra de Dios por hacerlo pasar por ese dolor y sufrimiento. En cambio, en este Salmo 22 se muestra una actitud que a pesar del quebrantamiento, a pesar del dolor, Él sigue confiando en que aquel que lo llevó a ese lugar también le sostendrá hasta que su voluntad sea completada. ¿Sí? Entonces, punto número 1, los sufrimientos del Mesías. Vamos a leer los primeros 2 versos del Salmo 22. Voy rápido, vamos a leer muchos versos. Los salmos, este salmo, son 31 versículos, y la verdad es un salmo extendido, pero vamos a estar avanzando poco a poco, y espero que me puedas ir siguiendo en cada parte de la lectura de este capítulo. Dice versos 1 y 2 del capítulo 22 de Salmos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Este salmo comienza con una escena inquietante, llena de angustia. El Mesías que conoce y confía en Dios ha sido desamparado. Cuando leemos en los evangelios acerca de los eventos que rodearon la muerte de Cristo, salta a la vista la agonía intensa de Jesús. Las escrituras nos muestran el profundo dolor, tanto emocional como físico, que le tocó experimentar a nuestro Salvador. ¿Cuántos hemos leído los evangelios? ¿Tú has leído los evangelios? ¿Tú más o menos conoces la cronología de los hechos, de lo que Jesús tuvo que enfrentar las últimas horas? ¿Tú sabes lo que fueron las últimas horas de Jesús con sus discípulos en la última cena? Después se van a un huerto llamado Getsemaní, y ahí llegan y lo arrestan. Ahí es cuando empieza todo un calvario para nuestro Salvador. Mateo capítulo 27, verso 46 nos dice que Jesús se apropió de las palabras intencionalmente. Citó las palabras en la cruz, en su agonía, en su angustia. Citó las palabras del evangelio del Salmo 22. En el evangelio de Mateo, él está citando el Salmo 22. Mateo 27, 46. Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las mismas palabras del Salmo 22. Cuando Cristo estaba en la cruz y clama estas palabras, no estamos hablando de una mera sensación de abandono. Yo quiero aclararte esto, y espero podamos aclararlo una vez más. Lo que Jesús estaba enfrentando en la cruz, lo que Jesús estaba recibiendo por causa tuya y mía en ese lugar de tormento. Cuando Jesús estaba en la cruz y clama estas palabras de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no está experimentando algo emocional, no está sintiendo o experimentando una sensación de abandono superficial. Realmente Jesús fue abandonado por su Padre. Jesús fue llevado a esta cruz, y en ese lugar, aparte de experimentar el tormento humano, aparte de experimentar el dolor físico, experimentó lo que nunca antes desde la eternidad había experimentado. ¿Y sabes qué fue eso? La separación con su Padre. Imagina esto: la divina Trinidad en ese momento temporalmente se vio interrumpida. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento todos los pecados de la humanidad estaban siendo juzgados en la persona de Jesucristo. ¿Alguien me está siguiendo con esto? ¿Alguien me está siguiendo con esto? Lo que costó nuestra salvación, no solamente la muerte de Cristo, sino una separación entre el Padre y el Hijo, porque Jesús reconoce que Dios es santo y que Él no puede convivir con el pecado. Y si todos los pecados de la humanidad están siendo echados sobre la persona de Jesucristo en esa cruz, Jesús realmente, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no está diciendo me está yendo mal, no está diciendo nada más: mira, haz algo en medio de este oprobio. No, realmente está sintiendo como toda la ira de Dios está siendo descargada sobre Él a causa de nuestro pecado. Y son cosas que muchas veces pasamos de largo. Entendemos la salvación desde el punto de vista de lo que recibimos con la salvación, pero no entendemos del todo lo que costó nuestra salvación. Y no tengamos en poco esta separación. No tengamos en poco de lo que está hablando aquí el salmista, y obviamente también los evangelios, cuando Jesús da estas palabras: consumado es. Desde la palabra o la pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, hasta el hecho de decir consumado es, son expresiones que llevan un peso espiritual y muy profundo, que tú y yo debemos de entender y agradecer al Señor una vez que sabemos de qué se trata. Sí, Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y fíjate lo que dice el profeta Isaías, muchos siglos atrás también, acerca de lo que Jesús haría por ti y por mí. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo el Padre en la persona de su Hijo Jesucristo? ¿Qué hizo? Dile a tu vecino: cargó todos nuestros pecados sobre él. Dile a tu vecino:
cargó todos nuestros pecados sobre Él. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió en esa cruz. Este es el centro del evangelio, amado hermano, que Dios por amor al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él vino a esta tierra, Él tomó nuestra naturaleza, Él se hizo carne. Y esto no es ficción, esto no es algo religioso, esto no es un cuento que se lee en un libro escrito por hombres llamado la Biblia. No, esto es una realidad espiritual. Esto es una verdad tan cierta como el hecho de que estás en este lugar y me estás escuchando. Cristo se hizo carne, asumió nuestra naturaleza como hombre con un propósito específico: redimir al hombre de su pecado. Fue nuestro pecado la razón por la cual el Dios santo y justo interrumpió temporalmente su comunión perfecta y eterna con el Hijo. Jesús en la cruz del Calvario estuvo dispuesto a sufrir el castigo de la separación momentánea con el Padre, a fin de que nosotros no suframos el infierno de una eterna separación. ¿Entiendes esto? A ver, ¿entendemos esto? Quiero escuchar un amén, si me entiendes. ¿Entiendes esto? Amén. Jesús estuvo dispuesto a experimentar el infierno de la separación o comunión con su Padre para que tú tengas la esperanza de no pasar una eternidad o el infierno separado de Dios. ¿Sí me explico con esto? O sea, es gracias a Cristo, gracias a esa separación, gracias a que en Cristo toda la ira de Dios se volcó sobre Él a causa de tu pecado y mi pecado, para que una vez que su sacrificio haya sido acepto, ahora tú y yo, el día de hoy, en este lugar de Zamora, en este siglo, en este año 2022, podamos voltear nuestra mirada a Jesús y podamos decir: gracias, Señor, soy tu hijo, gracias a ese sacrificio. ¿Me estás siguiendo? Gracias, Señor, porque gracias a ti tengo vida nueva. Gracias, Señor, porque en ti tengo esperanza. Gracias, Señor, porque yo sé que mi vida estaba perdida. Había condenación, todo estaba perdido. Yo estaba caminando sin rumbo, sin esperanza. Pero ahora entiendo, gracias a tu palabra, que Cristo murió en la cruz y Él se constituyó el sustituto mío y tuyo. ¿Sí? Por contradictorio que parezca, Jesús no solo soportó la falta de comunión con el Padre, sino también soportó el derramamiento real de la ira de Dios sobre Él. El Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne. Dice Primera de Juan 2:2 que al momento de hacerse carne y morir en la cruz, Él se ofreció como un cordero sustituto. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sabes qué es esa palabra propiciación? Significa que Él es tu sustituto. Él es tu sustituto. Él se puso en el lugar tuyo. Él recibió la ira de Dios en tu lugar. Él pagó la deuda que tú tenías que pagar. Él recibió el castigo que tú merecías. Él recibió todo el peso de Dios por ti y por mí. ¿Estás aquí? Miren, iglesia, tú y yo al ir a la palabra y ver estas bellezas, esta gloria hermosa que vemos en la persona de Jesucristo, como en el Salmo de 22, deberíamos de rendirnos en adoración a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no estamos hablando de una fórmula para hacerte rico. No estamos hablando de una fórmula, de un método para que adelgaces. O no estamos hablando de una fórmula para que tengas la eterna juventud. Estamos hablando de cosas que trascienden estos puntos que muchas veces nos roban la atención. Porque estoy seguro que si hacemos una convocación para encontrar la fórmula del éxito o cómo enriquecerte en poco tiempo, todo el mundo tiene curiosidad de escuchar eso, ¿sí o no? Todo el mundo quiere darle clic a esa página. ¿Cómo le hago para prosperar? ¿Cómo le hago para tener éxito? ¿Cómo le hago para bajar de peso? ¿Cómo le hago para verme eternamente joven? ¿Cómo le hago para maquillarme? Y eso nos llama la atención.
Pero aquí estamos hablando de una realidad que te dice cómo le haces para no perderte en la eternidad. ¿Estás conmigo? ¿Cómo le haces para tener esperanza aun cuando perezcas en esta vida terrenal? ¿Cómo le haces para estar en paz con Dios? ¿Cómo le haces para ser llamado hijo de Dios? Esto es lo que nos está ofreciendo el Salmo 22. Él fue desamparado, abandonado para recibir toda la ira de Dios a fin de darnos esperanza y comunión con Él. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación?, dijo Jesús. Y yo quiero decirte que este clamor no es una expresión de duda, sino una expresión de agonía. Cristo sabía perfectamente de antemano lo que sucedería, pero aún así, por amor tuyo y por amor mío, por amor a nosotros, decidió voluntariamente pasar por este valle de muerte. Jesús sabía, y lo expresa aquí en este Salmo 22 el salmista: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, dice el verso 3. Jesús sabía que Dios era santo y que Él no podía convivir con el pecado, y Él entendía que esta separación, a fin de que fuera juzgado todo el pecado, tenía que darse o tenía que efectuarse. La prueba es que en repetidas ocasiones Jesús sabía lo que venía por delante. ¿Por qué? Porque Él mencionó a sus discípulos lo que le esperaba al final: ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 16 verso 21. Yo quiero que tú y yo tengamos ese argumento bíblico en donde nos dicen los evangelios que Jesús realmente sabía lo que venía por delante. No fue algo extraño para Él, no fue algo que estaba fuera de lugar para Él, no era algo que estaba fuera de su conocimiento. Él sabía. Según Mateo capítulo 16 verso 21, dice que Él sabía que iba a ser muerto y resucitar al tercer día. También Juan, el evangelio de Juan capítulo 12 verso 27 y 28: ahora está turbada mi alma, dice ahí en el evangelio de Juan Jesús, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Fíjate cómo Jesús, al analizar lo que venía para Él, de una manera sarcástica, se pregunta para sí mismo: Padre, sálvame de esta hora. Y Él mismo responde: mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús sabía lo que venía para Él. Entonces, el simple hecho de que Cristo citara este salmo en su agonía es una prueba de que Él no estaba dudando. Jesús conocía este salmo y sabía que este salmo lo le describía a Él en su sufrimiento. Pero también, al conocer este salmo, sabía que en este mismo salmo hay un canto de victoria. O sea, esto es una demostración de que realmente Jesús tenía claro lo que venía por delante para Él. Él no estaba dudando. Su confianza en el Padre era plena. Jesús no estaba cuestionando la razón de su desamparo. Él solo estaba expresando como hombre su angustia por la extensa duración de su agonía que producía en él al recibir hasta la última gota de la ira de Dios. No es un grito de duda, para nada. Es el clamor de alguien que está atravesando por el más intenso sufrimiento que ningún hombre ha experimentado jamás. Eso es lo que tenemos aquí en estas palabras. Cristo clama al Padre para que Dios le ayude a cumplir esa tarea. Jesús clama al Padre para que le dé fortaleza, y Jesús reconoce que su Padre es fiel. Dicen los versos 4 y 5. Versos 4 y 5. Acompáñame allí en tu Biblia nuevamente. Salmo 22 versos 4 y 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Dios siempre se mantiene fiel para con aquellos que confían en Él. ¿Cuál es parte de la naturaleza o cuál es la definición del carácter de Dios? Uno de ellos es la fidelidad. Di conmigo: Dios es fiel. Di conmigo: Dios es fiel. ¿Dios es qué? Es fiel. Dios se mantiene fiel. Aunque tú y yo fallemos, Dios se mantiene fiel. Es lo que está citando el salmista de manera profética, refiriéndose al corazón de Cristo. Él sabía que podía confiar en Dios. Él sabía que Dios se mantenía fiel y que Él
ayudaba a aquellos que confiaban en Él y no son avergonzados. Yo quiero preguntarte, ¿te consideras en aflicción en este momento? ¿Estás atravesando algo que te roba el sueño, que te roba la paz, que te hace preguntarte cómo le voy a hacer con esto? O que igual te lleva a la duda de realmente, Señor, ¿estás conmigo o no? Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no contestas mi oración? ¿Has tenido ese tipo de charlas con el Señor? ¿Has tenido ese corazón donde estás platicando ahí con Él y le dices, Señor, yo no entiendo. Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué permitiste que me enfermara de esto que estoy atravesando? Si tú estás en aflicción, muchas veces puedes pensar que Dios se ha alejado de ti. Tal vez estás sintiendo que tus oraciones no llegan ni al techo. ¿Sabes qué? Es tiempo de recordarnos tú y yo que nosotros caminamos por fe y no por vista. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo caminamos? Y no por vista. ¿Por qué? Porque la vista te puede engañar. Si tú caminas por tu vista, siempre vas a estar caminando como si estuvieras en una montaña rusa. Tus emociones van a bajar, van a subir, van a bajar otra vez, van a subir otra vez, porque hay días buenos y hay días malos. Y un día te puedes sentir el hombre más afortunado del mundo, la mujer más bendecida del mundo, y otro día te puedes sentir un ser muy desvalorizado, sin valor, sin estima. Te puedes sentir totalmente mal hasta contigo mismo. Dice Salmo 123:2. Salmo 123:2. Vamos ahí a tu Biblia ahora a leer este verso del salmista que nos habla acerca de qué hacer cuando estamos en tiempos de duda, en tiempo de sufrimiento, en tiempo de angustia. Dice el Salmo 2 del capítulo 123, el verso 2: He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo debe de estar la mirada tuya? Mirada en Dios, fija en Dios, hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Y esto no significa que tú manipules a Dios. Esto no significa que Dios va a hacer tu voluntad. Aquí dice el salmista, hasta que Él tenga misericordia de ti. Y esta es la buena noticia, que Dios siempre sabe qué es lo mejor para ti. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Dice el salmista, hasta que tenga misericordia de nosotros. Es como estar mirando de dónde viene nuestra esperanza, de dónde viene nuestro socorro, porque eso fue lo que hizo Jesús. Él estuvo fijo en el Padre, Él no quitó la mirada de su Padre Celestial. Él sabía quién le sostenía, y así tú y yo el día de hoy, nuestra mirada fija en quién. En la tormenta, en las olas, en los fuertes vientos, en el diagnóstico, en la deuda, en los problemas con tus hijos, en la adicción de tu esposo. No, los ojos ¿en quién? En el Señor. Clama a Él hasta que tenga misericordia. Sé fiel. Muchas veces nosotros, cuando no suceden las cosas a nuestro criterio, abandonamos la oración. Cuando las cosas no suceden como nosotros pensamos que deben de ser, ya no buscamos a Dios, nos amargamos. Pero ¿sabes qué? Aunque tú falles, el Señor se mantiene fiel. Así es que nunca es tarde para volverte a Él. Eso fue exactamente lo que hizo Cristo en medio de los insultos más crueles. Dicen los versos 6 al 8: mas yo soy gusano y no hombre. Fíjate cómo se expresa el salmista acerca de los futuros sufrimientos del Mesías. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Verso 7: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. El Mesías en su humanidad fue sometido a un quebranto emocional humillante. El trato y castigo que Cristo recibió en la cruz fue totalmente inhumano. Fue tanta la agresión recibida de los hombres que Isaías también pudo escribir:
de manera profética acerca de los sufrimientos de Cristo. A tal grado sería su sufrimiento que sería despreciado por todos. A tal grado sería golpeado que su rostro sería desfigurado. A tal grado recibiría tanto golpe en su cuerpo que sería sin atractivo. Provocaría rechazo por todos. ¿Alguien ha visto a alguien golpeado de su cara, desfigurado? ¿Sí? Imagínate la escena. Jesús golpeado, moreteado, con una corona de espinos y escurriéndole sangre y totalmente desfigurado de su rostro. Isaías capítulo 53 versos 2 en la parte B y el verso 3 dicen así: le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tú puedes leer también Mateo capítulo 27 otra vez en sus versos 39 y por separado el 43 y 44. Ahí tú puedes leer cómo es que el evangelio de Mateo nos relata cómo Jesús era injuriado, cómo era menospreciado por todos. Todo el mundo meneaba la cabeza, le decían: bueno, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si eres el Hijo de Dios, pues ¿por qué no te ayudas? Si a otros ayudaste, ¿por qué no te ayudas a ti mismo? Y aún los ladrones que estaban con él le injuriaban. Pero a pesar de todos esos insultos, Jesús confiaba en Dios. ¿Sabes por qué? Y se mantenía callado. ¿Sabes por qué? Porque él no necesitaba probarle nada a nadie. Él sabía quién era. Jesús tenía su identidad clara. Él no tenía que probar a los demás que él era fuerte, que él era poderoso. Muchas veces tú y yo tratamos de mostrarle a este mundo que realmente somos inteligentes, que somos sabios, que somos entendidos, que tenemos poder o que tenemos facilidades de hacer ciertas cosas, y nos esmeramos toda nuestra vida por querer probarle a este mundo que somos más de lo que ellos dicen. Queremos mostrarles una vida perfecta en las redes sociales. Queremos transmitirles un noviazgo perfecto. Queremos transmitirles una casa bonita. Queremos transmitirle unas buenas vacaciones a este mundo. Queremos probar muchas cosas. Pero Jesús no tenía necesidad de eso, porque él sabía que era el Hijo de Dios. ¿Estás conmigo, iglesia? Que no te seduzca este mundo. Tú no tienes, si eres hijo, no tienes nada que probarle a nadie. Tu identidad está ¿en quién? En Cristo Jesús. Tu identidad está en Cristo Jesús. Tu valía está en Cristo Jesús. Lo que tú eres es gracias a Cristo Jesús. El Mesías recuerda las misericordias de Dios, de cómo desde el pasado Dios había estado con él, incluso cuando él no podía defenderse. El Mesías recuerda cuando Dios le ayudó, cuando Herodes quiso matarle. Y a pesar de estar en un madero por nosotros, Jesús en su agonía podía confiar plenamente en Dios. Los versos 9 al 11 dicen lo siguiente, hablando de su confianza aún desde antes: pero tú eres el que me sacó del vientre. Fíjate este salmo como proféticamente anuncia la vida de Cristo y su confianza en Dios. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi padre, de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Cuántas veces se nos olvida? A Jesús no se le olvidó, pero a ti y a mí sí se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. Jesús dice: yo puedo estar confiado contigo, Padre. Yo puedo confiar en ti, mi Señor. Yo puedo confiar en ti, Dios mío, porque tú me has ayudado en el pasado. Desde que yo estaba en el vientre de mi madre, tú me protegiste. Cuando estaba siendo amenazado por este rey Herodes, tú me guardaste. ¿Sí o no? ¿Sí? Es lo que está diciendo el salmista de manera profética acerca del corazón de Jesús. Él puede recordar cosas del pasado y cómo la fidelidad de Dios se había manifestado. ¿Sabes qué? Muchas veces tú y yo nos olvidamos de que Dios el mes pasado proveyó para la renta de manera milagrosa, de que Dios te ayudó en medio de ese accidente, y te olvidas cuando vuelves a enfrentar otra cosa. Te olvidas que Dios ha sido fiel contigo. ¿Cuánto nos olvidamos, sinceramente? ¿Cuánto nos olvidamos de las cosas que Dios ya ha hecho en el pasado y se nos olvidan así?
Nomás hay un problemita y ya estamos, ay, tronándonos los dedos y gritando, ay Señor, ¿dónde estás? No te veo, ¿sí o no? Pero te olvidaste de todo lo que el Señor había hecho en el pasado, fácilmente. Dice aquí que tenemos que recordarnos de las misericordias de Dios mostradas en el pasado. Ahora continuando y avanzando, los versos 12 y 13. Aquí se da una imagen gráfica de cómo Jesús percibía a sus atacantes, cómo Jesús percibía la multitud al pie de la cruz. No solo le negaron compasión, sino que sus opositores se mantuvieron todos crueles hasta su muerte. Versos 12 y 13. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Cristo se ve a sí mismo rodeado de animales salvajes, sedientos de sangre. Los sacerdotes, los ancianos, todo este consejo del Sanedrín, que pues eran escribas, eran fariseos, y aún los gobernantes y los capitanes que pues aquí son comparados como toros, como leones, como perros y búfalos alrededor de la cruz, que anhelaban impacientes devorar a su presa. Es contradictorio lo que se registra aquí en el Salmo 22, y es contradictorio lo que vemos en la cruz. ¿Sabes qué es contradictorio? Que el creador de todas las cosas, el que sostiene el universo, haya entregado su vida en mano de estas criaturas insignificantes. ¿Me estás siguiendo? Si tú no lo habías meditado de esta manera, pero tú crees que Jesús tenía el poder de parar todo ese sufrimiento y vengarse de sus enemigos, ¿cuántos creen que Cristo tenía el poder para que en un chasquido de sus dedos todos cayeran muertos a sus pies? ¿Verdad que sí? Pero no lo hizo. Jesús decidió entregar su vida en manos de estas criaturas que obviamente no eran una oposición para él, y todo esto lo hizo en obediencia al Padre. Aquí vemos a Cristo el Creador sucumbiendo voluntariamente ante débiles criaturas por amor a Dios, por amor a nosotros. Versos 14 y 15 dicen: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí hay varias expresiones de la agonía de Jesús. Aquí hay varias expresiones que explican la angustia, que explican físicamente la sed de Jesús en esa cruz y el por qué experimentó esto. La frase "he sido derramado como el agua" nos muestra la excesiva transpiración de un hombre muriendo a la intemperie bajo el calor del sol. Y después dijo: todos mis huesos se descoyuntaron. Lo horrible de la crucifixión era que cuando un hombre comenzaba a perder sangre, su fuerza menguaba de tal manera que él sentía que sus huesos se descoyuntaban. La experiencia de Cristo en la cruz, quiero decirte, hermano, amigo, que nos visitas el día de hoy, quiero decirte que la experiencia de Cristo en la cruz fue tan dolorosa y tan profunda, que aquí también se dice: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y sabes, esto se refiere a que Jesús experimentó un shock, voy a decir el término y lo tengo que leer bien porque aquí hay doctores, hipovolémico, debido a la excesiva pérdida de sangre por los azotes que recibió. ¿Sí? Él experimentó un shock de este tipo porque había perdido mucha sangre. Ahora, esto provocó otro par de cosas más y que explican el por qué. En la Biblia encontramos que cuando el soldado perforó su costado, salió sangre y agua de este costado. El hecho de haber perdido tanta sangre, el cuerpo reacciona y tiene que recuperar fluidos. Pero era tanta la agonía, era tanta la pérdida, era tanto el dolor, era tanto el sufrimiento, que el corazón de Jesús, en esa cavidad del corazón, se llenó de agua y de sangre coagulada, y también los pulmones también se llenaron de este líquido, provocando
prácticamente casi un ahogamiento antes de que él perdiera la respiración naturalmente, ¿sí? Aquí vemos un derrame pleural y un derrame pericárdico, y esta reacción es una reacción extrema del cuerpo por tratar de sobrevivir. Por eso el soldado, cuando no son quebradas sus piernas, simplemente perfora, y esa es la evidencia de lo que experimentó Jesús. Literalmente su corazón estalló en dolor y angustia. Se paró debido a este exceso de sufrimiento, tratar de sobrevivir a ese dolor físico. Versos 16 y 17: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis huesos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. En la cruz Jesús fue el centro no solo de un quebranto insoportable, sino también, iglesia, los evangelios nos dicen que él experimentó la burla y humillación al ser crucificado desnudo. Yo sé que el día de hoy, en esta época, es difícil comprender esta grande humillación. La verdad que debido a tanta inmoralidad, como que no nos sorprende mucho ver a alguien en paños menores. Pero la verdad es que en el tiempo de Jesús, el ser colgado en una cruz ya era maldición por todo el pueblo judío, porque la ley decía que maldito el que fuera colgado en una cruz. Pero esa agrégale, aparte del dolor, aparte de la humillación, aparte de ser azotado, fue puesto en esa cruz desnudo, expuesto ante todos, y todos riéndose y mofándose de nuestro Salvador. Él sufrió al colgar desnudo en la cruz una muerte humillante. Sus ropas fueron sorteadas. Él pasó por todo este proceso, fue crucificado, desnudado, para que tú y yo pudiéramos ser revestidos con su justicia. ¿Sí entiendes esta analogía? Él se desnudó para que en su muerte Él alcanzase una justicia que ahora nos reviste a ti y a mí. Él fue desnudado para que tú y yo adquiriéramos una ropa blanca, una ropa de lino, una nueva ropa, para que nos pudiéramos presentar delante de Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? ¿Sí? Entonces tú y yo debemos de tener muy en alto, pero aún con todo, Jesús no se soltó de la mano de Dios. Isaías capítulo 53 versos 7 hasta el final de ese capítulo. Anótalo nada más, no lo vamos a leer porque no hay tiempo. Pero Isaías capítulo 53 versos 7, creo que es hasta el 12. Ahí tú puedes, sí, hasta el verso 12. Ahí tú puedes ver el sufrimiento, pero también la victoria de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en unos momentos. Pero dice aquí el verso 19 al 21. Dice el verso 19 al 21 para terminar esta primera parte: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aún en medio de todo el sufrimiento, Cristo consideró al Padre como su fortaleza, como el único que le podía salvar de la boca del león y librar de los cuernos de los búfalos que le rodeaban. Jesús sabía que aquel que le había enviado era el mismo que podía sostenerle. Por eso es que su mirada siempre de Cristo estuvo siempre en su Padre. Punto número 2, la segunda sección. Ya nos quedan pocos minutos y voy a ser muy breve con esto. Punto número 2, las victorias de Cristo. Punto número 2, los versos 22 al 31. Aquí vemos ahora un cambio en el ritmo o el estilo del salmo. El salmo ahora se convierte en un grito de alabanza, en un canto de victoria. La convicción del varón de dolores es que Dios no se aparta del sufrimiento de sus hijos, ni guarda silencio en él. Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Escúchame en esto, en esta parte del salmo podemos ver cómo es que Dios responde al hijo, cómo es que Dios lo levanta de la tumba, cómo es que le llama a vida habiendo estado muerto. La tumba no pudo detener a Jesús.
¿Por qué? Porque el Padre le resucitó. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Que Jesús no se quedó en la tumba. Aquí vemos esto en el Salmo 22 en su última parte, ¿sí? Aquí podemos ver que Dios resucitó al Mesías, se levantó victorioso sobre sus enemigos, y lo primero que hace es proclamar la gloria del Padre ante sus hermanos. Fíjate lo que dice verso 22 y 23. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Verso 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. El primer lugar al que Jesús va después de su resurrección es hacia sus hermanos reunidos en el aposento alto. ¿Cuál es el primer lugar que va Jesús una vez que es resucitado? Va con sus discípulos, ¿verdad? Ellos están reunidos a puerta cerrada. Ellos están temerosos. Ellos tienen temor de que las autoridades judías vengan por ellos. Pero Jesús se aparece a ellos y los confirma. Los confirma y les dice: he resucitado como se los dije, aunque ustedes no lo entendían, pero aquí estoy. Pueden tocarme, pueden palparme, porque ellos pensaban que era un fantasma. ¿Sí? ¿Has leído esto en los evangelios? Ellos tenían temor. Ay, ¿quién es este que está apareciendo aquí? La puerta estaba cerrada, ¿cómo entró? ¿Quién sabe? Pero ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, el resucitado. Él va con sus hermanos. Jesús entendió que su obra obediente en la cruz traería gloria a su Padre, declarando la grandeza de su nombre. Esa fue la razón principal por la que Jesús fue a la cruz, para glorificar a Dios. Yo te pregunto hoy, hermano, en medio de tu sufrimiento, ¿sabes que estás glorificando a Dios? En medio de lo que estás atravesando, pregúntate esto: ¿estoy glorificando a Dios con estos pensamientos? ¿Estoy haciendo bien en dirigirme de esta manera en medio de este tiempo de angustia? A ver, otra vez, si tú estás en medio de una situación difícil, eso va a alterar todas tus emociones, ¿cierto? Esto te va a descomponer en todo sentido, emocionalmente y espiritualmente. Y muchas veces nosotros podemos deshonrar el nombre de Dios cuando no reaccionamos adecuadamente ante la prueba. ¿Me estás siguiendo? Te pregunto, ¿glorificas a Dios? ¿Deseas que Dios sea glorificado en medio de esa enfermedad? ¿Deseas que Dios sea glorificado en tu matrimonio en medio de ese problema que ha estado recurrente allí y que siempre estás peleando y discutiendo por eso? ¿Estás glorificando a Dios en la manera en que corriges a tus hijos? ¿Estás glorificando a Dios en medio de tu problema laboral? A ver, ¿cuántos están conmigo? ¿Sí? Jesús podía saber que Él glorificaba al Padre en todo. Caminó por esa dirección correcta. Siempre entendió que todo lo que Él hacía era para que el nombre de su Padre fuese exaltado. Dice Hebreos capítulo 2 versos 9 al 12. Hebreos 2 versos 9 al 12. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Fíjate, el autor de Hebreos está citando el Salmo 22 y está hablando de que el Cristo deseaba glorificar a Dios y anunciar esa gloria a sus hermanos, para que sus hermanos glorificaran al Padre también. ¿Sí? ¿Sí entiendes el propósito o la vida de Cristo? Que es lo que Él tenía en mente: que Dios fuera glorificado y que muchos fueran alcanzados, que muchos fueran redimidos, para que estos mismos, como nación santa, como pueblo adquirido, también glorifiquen a Dios y sean parte de su reino y puedan adorarle por la eternidad. Eso era lo que movía a Jesús.
versos 24 y 25. ¿Puede pasar la alabanza, por favor? Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Existe un inmenso consuelo en saber que Dios está allí y que no guarda silencio en medio de nuestras crisis. Dios ha usado y usará esa aflicción para un buen y un gran propósito. Dios siempre va a usar tu sufrimiento, tu aflicción, tu situación, tu crisis, para que el nombre de Dios sea glorificado y para que su plan sea cumplido, y siempre va a usar todo para bien. Anota Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Hebreos 5, una vez más el autor de Hebreos refiriéndose a la obra de Cristo. Aquí dice que el Hijo fue escuchado, el Hijo aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Hebreos nos dice que su aflicción de Cristo rindió un fruto. Tal vez tú no veas el fruto de tu aflicción en el momento. Tal vez tú no entiendas lo que estás pasando y no veas el propósito de Dios en el momento. Pero Cristo nos muestra a través de su sufrimiento, a través de su dolor. Dice el salmista que todo aquel que fue afligido realmente fue escuchado, y fue aquel que realmente llevó a otros quizás a entender lo que es este camino de sufrimiento y dolor que muchas veces nos tocará experimentar. Y es el hecho de que hay fruto en medio de la aflicción, hay recompensa en medio del sufrimiento y el dolor. Y estas bendiciones son para esta vida y para la vida venidera. Yo quiero cerrar con los versos 26 al 31 del capítulo 22. Versos 26, perdón por el tiempo, al 31 del capítulo 22. Acompáñame ahí. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La prosperidad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Aquí podemos decir que esta sección del Salmo 22 muestra la gran razón por la cual Jesús fue llevado a la cruz, simplemente por amor a aquellos que creían en él y en su obra salvadora, y por lo tanto se acordarán y volverán a Jehová. Ponte de pie, por favor. Muchos serán llevados al reino de Dios gracias a Jesús. Aquí está hablando a un pueblo no nacido. ¿Sabes quién es ese pueblo aún no nacido? ¿O a quién se refería? Dile a tu vecino, se refería a ti. Se refería a ti, ese pueblo aún no nacido, que iba a conocer estas verdades gloriosas, que iba a conocer acerca de Jesús, que iban a tener esperanza gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos darle gracias a Dios por este Cristo sufriente que soportó todo por amor a ti y a mí, que siempre glorificó al Padre y que siempre dependió de él, aunque no entendía del todo tanto dolor y tanta agonía y sufrimiento, pero él esperó en Dios. Aunque él estaba consciente, sufrió físicamente ese dolor, así como cualquiera de nosotros lo experimentaría. Vamos a dar gracias en este momento. Señor, yo te doy gracias por tu fidelidad en la cruz. Gracias, Cristo, por padecer por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por darnos esperanza. Gracias, bendito Dios,
porque en tu sufrimiento, Señor, somos victoriosos, porque en tu sufrimiento somos justificados, porque en tu sufrimiento, Señor, tenemos la esperanza de recibir vida nueva. Porque gracias, Señor, a tu aflicción, gracias, Señor, a tu dolor y a tu quebranto, ahora puede levantarse en este tiempo, en esta ciudad, en este año, Señor, 2022, un pueblo que te adora, un pueblo que te glorifica, un pueblo que te exalta en este valle. Oh, gracias, bendito Dios. Gracias por redimirnos. Puedes decirle esto: Señor, gracias por redimirme. Gracias por redimirme, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por hacerme tu hijo. Oh, Señor, ayúdame a permanecer en medio de la aflicción. Ayúdame a permanecer confiado como Cristo. Ayúdame, Señor, a depender de ti. Ayúdame, Señor, a tener esa confianza firme en ti. Padre, que en medio de la desesperación, en medio del desánimo, Señor, yo te pido por cada persona, Señor, que ha claudicado en su fe. Te pido por cada persona que se ha apartado de la iglesia. Te pido por cada hombre y mujer que en medio de esta pandemia se ha enojado contigo y ya no se congrega más. Padre, yo te pido que tengas misericordia de ellos. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a caminar en medio del quebranto y el sufrimiento como Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser fieles a ti. Padre, en este momento te pido también por Gerardo Reyes. Te pido por fortaleza en su aflicción. Te pido, Señor, por su salvación también. Señor, si hay alguien más en este lugar, Señor, afligido, aparte de Gerardo Reyes, yo te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones en este momento a través de tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae fortaleza, trae vida, reaviva nuestros corazones. Avívanos, Señor, en este momento. En medio de los tiempos, aviva tu iglesia. Fortalécenos, Señor, para gloria y honra tuya. Amén. Amén.